Bienvenidos a mi canal, vuestro espacio para estar al día de las últimas noticias, rumores y sobre todo bombazos. Hoy amigos míos tengo una exclusiva que estoy seguro de que os va a dejar boquiabiertos. Llevamos tiempo siguió copyright dándole la pista, recopilando información superíndice 3N, y ahora, por fin, podemos conturroslo todo. Preparaos porque hoy vamos a hablar de Yaman. Yaman, el actor que nos ha robado el corazón superíndice 3N en tantas series y telenovelas, el que nos ha hecho suspirar con su sonrisa y su carisma. Pero ojo que esta vez no vamos a hablar de sus conquistas amorosas, ni de sus superíndice 3 proyectos televisivos. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho muy ese sorprendente Yaman se convierte en boxeador. Asu como los. Parece de película, su copyright, pero es real. Tenemos pruebas, tenemos testimonios, tenemos información superíndice 3N de primera mano que lo confirma. Y no solo eso, sino que vamos a desgranar todo el proyecto, desde CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 la idea hasta CU, les son los planes de futuro. Os aseguro que no os vais a querer perder ni un segundo de este vídeo. Pero antes de empezar, y como siempre os digo, si os gusta el contenido que hago, si quiero copyright y estar al tanto de todas las novedades, si quiero copyright y formar parte de esta gran familia. Suscríbete al canal. Es gratis, es fácil, me ayudas un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Asu que ya sabu copyright dadle al voto superíndice 3N rojo, activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y dejadme un comentario al final para que me con tu copyright copyright os ha parecido esta bomba que estamos a punto de soltar. Ahora preparaos porque arrancamos. Agarraos fuerte que esto va a ser un caos. Vale, su copyright que muchos de vosotros estaru copyright pensando, llaman boxeador, eso es imposible. ¿De du superíndice 3D ha salido esta locura? Pues bien, la verdad es que todo empezó superíndice 3 hace unos meses, cuando empezaron a circular rumores en redes sociales sobre un posible cambio de imagen de Yaman. Se le veo a ese musculoso, ese entrenado, y algunos incluso insinuaban que estaba practicando algún tipo de arte marcial. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Pensábamos que simplemente estaba cuidándose para un nuevo papel, o que simplemente había decidido ponerse en forma. Pero poco a poco los rumores fueron creciendo. Empezaron a aparecer fotos de Yaman en un gimnasio de boxeo, entrenando con un entrenador profesional. Al principio intentaba pasar desapercibido, pero claro, con la legión superíndice 3N de fans que tiene, era imposible no ser detectado. Las fotos se viralizaron rápidamente y los fans empezaron a preguntarse qué copyright estaba pasando. Unas fotos que, por cierto, hemos conseguido en exclusiva y que os vamos a mostrar ahora mismo en pantalla. Mirad qué copyright concentrado es Yaman. Se le nota la pasión superíndice 3N en la mirada. Fue entonces cuando empezamos a investigar a fondo. Contactamos con fuentes cercanas a Yaman, con personas que trabajan con diéresis copyright L, y empezamos a recopilar información superíndice 3N. Al principio, la mayoría se mostraba reticente a hablar, pero poco a poco fuimos consiguiendo desentrar más menos el misterio. No fue tarea fácil, os lo aseguro. Tuvimos que recurrir a contactos muy bien posicionados dentro de la industria, y manejar la información superíndice 3N con muchísimo cuidado para no levantar sospechas. Pero al final, lo logramos. Y la verdad es que la historia es mucho más interesante de lo que podamos imaginar. Resulta que Yaman siempre ha sido un apasionado del boxeo. Desde pequeño más menos le ha encantado este deporte, y lo ha practicado de forma amateur. Pero nunca se había planteado dedicarse a ello de forma profesional. Su padre, según nos cuentan nuestras fuentes, también copyright N era un gran aficionado al boxeo y le inculcó superíndice 3 ese amor desde la infancia. Incluso cuando era niño más menos Yaman llegó superíndice 3 a tener un saco de boxeo colgado en su habitación superíndice 3N y pasaba horas practicando diferentes golpes y tu copyright técnicas. Q copyright N iba a pensar que aún más menos después copyright esa pasión superíndice 3N infantil se convertirá en una realidad. Sin embargo, hace unos meses, Yaman se encontraba en un momento de transición superíndice 3N en su carrera. Estaba buscando nuevos retos, nuevas experiencias, algo que le permitiera salir de su zona de confort y demostrar su talento en otros campos.
Y fue entonces cuando surgió Superíndice 3 la idea del boxeo. Después copyright S de aún más menos os dedicados a la actuación Superíndice 3N, llaman a la necesidad de desafiarse a sí mismo, de probar algo diferente que le permitiera conectar con su lado mood S fúsico y competitivo. Además según nos revelan nuestras fuentes, llaman también copyright N estaba buscando una forma de canalizar su energía y liberar el estru copyright S acumulado por el ritmo frenu copyright tico de su vida profesional. Al principio fue solo una idea, una fantasía. Pero cuanto Mood S lo pensaba, Mood S le gustaba la idea. Le atrajo a la disciplina, el esfuerzo físico, la adrenalina de subirse al ring. Y además S veo en el boxeo una oportunidad de conectar con sus fans de una forma diferente, de mostrarles una faceta suya que hasta ahora desconocían. Un lado Mood S fue Ruth Mood S determinado, Mood S valiente. Un lado que sin duda va a sorprender a muchos de sus seguidores. Asu que llaman Tomu Superíndice 3 la decisión Superíndice 3N. Se puso en contacto con un entrenador profesional, empezó Superíndice 3 a entrenar duro, y se propuso convertirse en boxeador. No fue fácil, por supuesto. Tuvo que compaginar sus entrenamientos con sus compromisos profesionales como actor, y tuvo que superar muchos obstáculos. Pero con esfuerzo, dedicación Superíndice 3N y pasión Superíndice 3N, llaman logró Superíndice 3 su objetivo. Nos cuentan que los primeros días fueron especialmente duros. Llaman tenua que levantarse a las 5 de la mañana más menos ana para ir al gimnasio antes de empezar a grabar, y después copyright S de largas jornadas de trabajo, tenua que volver a entrenar por la noche. Un ritmo agotador. Pero llaman no se rindió Superíndice 3, y poco a poco fue adaptando su cuerpo y su mente a las exigencias del boxeo. Ahora bien, aquí viene lo interesante. No penso copyright is que llaman simplemente se ha puesto a boxear por diversión Superíndice 3N. No. Esto va mucho mu S.A.U. Llaman tiene un proyecto muy ambicioso entre manos, un proyecto que va a revolucionar el mundo del boxeo y que va a sorprender a todos sus fans. Un proyecto que, según nos han contado, lleva meses gestándose en secreto y que involucra a un equipo de profesionales de primer nivel. ¿De qué copyright proyecto estamos hablando? Pues bien, estamos hablando de un proyecto que combina el boxeo con el entretenimiento, que une el deporte con el espectáculo, y que pretende llegar a un público mucho más amplio. Llaman quiere crear un nuevo formato de boxeo, un formato más dinámico, más emocionante, más accesible para todos. Un formato que atraiga tanto a los fans del boxeo de toda la vida como a aquellos que nunca se han interesado por este deporte. Y para ello se ha asociado con un grupo de inversores y productores con mucha experiencia en el mundo del entretenimiento. Juntos estuvieron creando una serie de eventos de boxeo que van a ser autocopyrighticos espectáculos. No solo habrá combates de alto nivel, sino que también copyright habrá música, baile, luces, efectos especiales. Un autocopyrightico show para toda la familia. Imaginaos algo así como una mezcla entre un combate de boxeo, un concierto de música y un espectáculo de luces. Una experiencia única e inolvidable. Pero lo más interesante de todo es que llaman también copyright N va a participar en estos eventos como boxeador. Lo habu copyright y soudo bien. Llaman se va a subir al ring y va a pelear contra otros boxeadores profesionales. No se trata de un simple combate de exhibición Superíndice 3N. Llaman se lo estuvo tomando muy en serio, y estuvo entrenando duro para estar a la altura de las circunstancias. Nos cuentan que llaman estuvo trabajando con un equipo de entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas de primer nivel para estar en la mejor forma posible. Estuvo dispuesto a darlo todo en el ring. De hecho, ya tiene programado su primer combate. Será dentro de unos meses en una ciudad aún por confirmar, y se espera que sea un evento multitudinario. Los fans de llaman N como locos por verle en acción Superíndice 3N, y las entradas se N vendiendo como churros. Ya hay listas de espera para conseguir una entrada, y se espera que el evento sea retransmitido en directo por televisión Superíndice 3N y plataformas de streaming en todo el mundo. Una autocopyrightica locura. Pero ¿qué copyright N será el rival de llaman en su primer combate? Pues bien, aquí también copyright N tenemos una exclusiva.
Se trata de un boxeador muy conocido en el mundo del boxeo, un veterano con mucha experiencia y con un palmarú copyright impresionante. Su nombre es... Redoble de tambores. Ricardo el Martillo Mendoza. Su abu copyright y soudo bien. Yaman se enfrentaron a Ricardo el Martillo Mendoza en su primer combate profesional. Ricardo Mendoza es un boxeador argentino de 35 o más menos os con una larga trayectoria en el mundo del boxeo. Ha disputado más de 50 combates profesionales y ha ganado varios títulos a nivel nacional e internacional. Es un boxeador muy agresivo con una gran pegada y una gran resistencia. Un rival muy duro para Yaman. Un rival de altura sin duda, que pondrú a prueba las habilidades de Yaman y que le obligarú a dar lo mejor de su. Pero Yaman es tú preparado. Es tú confiado, es tú motivado, y es tú dispuesto a demostrarle al mundo entero que es mucho más que un simple actor. Nos cuentan que Yaman estuvo estudiando a fondo a su rival, analizando sus fortalezas y debilidades, y preparando una estrategia para vencerle. Es tú dispuesto a sorprender a todos. Ahora bien, su copyright que muchos de vosotros estaru copyright is pensando, pero no es peligroso que Yaman se dedique al boxeo, no corre el riesgo de lesionarse o de sufrir algún edad más menos o. Pues bien, la verdad es que el boxeo es un deporte peligroso, y siempre existe el riesgo de sufrir lesiones. Pero Yaman es consciente de ello, y es tú tomando todas las precauciones necesarias para minimizar los riesgos. Es tú trabajando con un equipo mu copyright dico de primer nivel que le es tú, haciendo revisiones periu superíndice 3 dicas y controlan. 2. Su estado de salud. Es tú entrenando con los mejores profesionales, es tú utilizando el mejor equipamiento, y se es tú sometiendo a revisiones mu copyrighticas periu superíndice 3 dicas para asegurarse de que es tú en perfectas condiciones físicas. Además, Yaman es un luchador muy inteligente. Sabe cuáles son sus límites, y no va a arriesgarse de lo necesario. Su equipo ha insistido en que la seguridad de Yaman es lo primordial, y que no van a permitir que se ponga en peligro innecesariamente. Su objetivo no es convertirse en un campeón superíndice 3N mundial de boxeo. Su objetivo es disfrutar de la experiencia, conectar con sus fans, y demostrar que es capaz de superarse a sí mismo. Y estoy seguro de que lo va a conseguir. Yaman es tú demostrando que es un hombre valiente, perseverante y con una gran capacidad de superación superíndice 3N. Un ejemplo a seguir. Pero ¿qué copyright significa este nuevo proyecto para la carrera de Yaman como actor? ¿Va a dejar de actuar para dedicarse al boxeo? Pues bien, la respuesta es no. Yaman no tiene ninguna intención superíndice 3N de abandonar su carrera como actor. De hecho, ya tiene varios proyectos en marcha, tanto en televisión superíndice 3N como en cine. Nos cuentan que Yaman tiene varios contratos firmados para protagonizar nuevas series y películas en los superíndice 3 aún más menos os. Simplemente quiere compaginar ambas facetas de su vida. Quiere seguir actuando, quiere seguir emocionando a sus fans con sus interpretaciones, pero también copyright N quiere probarse a sí mismo en el mundo del boxeo. Y creo que es una decisión superíndice 3N muy valiente y muy admirable. Yaman es tú demostrando que es un artista polifacu copyrightico, capaz de destacar en diferentes disciplinas. Porque no es fácil compaginar dos carreras tan exigentes. Requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucha organización superíndice 3N. Pero Yaman es un hombre muy trabajador, muy perseverante y estoy seguro de que va a ser capaz de hacerlo. Su equipo de representación superíndice 3N estuvo trabajando duro para coordinar su agenda y asegurarse de que tenga tiempo para entrenar, actuar y descansar. Además, creo que este nuevo proyecto le va a aportar mucho a su carrera como actor. Le va a dar una mayor confianza en sí mismo, le va a ayudar a conectar con sus emociones, y le va a permitir explorar nuevas facetas de su personalidad. Y todo eso se va a reflejar en sus interpretaciones. Yaman es tú convencido de que el boxeo le va a ayudar a ser un mejor actor, a tener una mayor presencia en su copyright nica y a transmitir emociones de forma autocopyright nica. Asu que en resumen, Yaman se convierte en boxeador. Un proyecto ambicioso, innovador, y muy emocionante que va a sorprender a todos sus fans. Un proyecto que combina el boxeo con el entretenimiento, que une el deporte con el espectáculo, y que pretende llegar a un público mucho amplio. Un proyecto que no solo busca entretener,
sino también copyright en inspirar a la gente a perseguir sus sueños más menos os y a superarse a sí mismos. Un proyecto que va a revolucionar el mundo del boxeo y que va a demostrar que Yaman es mucho más que un simple actor. Un proyecto que sin duda va a dar mucho que hablar. Yaman está dispuesto a romper moldes y a demostrar que es capaz de hacer grandes cosas, tanto dentro como fuera del ring. Y esto, amigos míos, es todo lo que os puedo contar por ahora. Seguiremos informando sobre este proyecto a medida que vayan surgiendo nuevas novedades. Así que estad atentos al canal, porque os aseguro que vais a querer estar al tanto de todo lo que ocurra. Os prometemos que seremos los primeros en traeros las últimas noticias, las entrevistas exclusivas y los vídeos del making of de este increíble proyecto. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y que os haya sorprendido tanto como a mí. He disfrutado muchísimo investigando esta noticia y compartió copyright-dola con vosotros. Espero que hayáis sentido la misma emoción superíndice 3N que yo. Resumiendo rápidamente, hoy os hemos contado la exclusiva de que Yaman se convierte en boxeador, un proyecto ambicioso que combina el boxeo con el entretenimiento y que promete revolucionar el mundo del deporte. Hemos hablado de CU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 la idea, de CU, les son los planes de futuro, y de Q copyright en Seru, el rival de Yaman en su primer combate, el temible Ricardo el Martillo Mendoza. Hemos visto que Yaman se estuvo tomando este proyecto muy en serio, que estuvo entrenando duro, y que estuvo dispuesto a demostrarle al mundo entero que es mucho más que un simple actor. Y también copyright N hemos hablado de CU superíndice 3 Mo este nuevo proyecto va a afectar a su carrera como actor, y de CU superíndice 3 Mo va a compaginar ambas facetas de su vida. Un equilibrio complicado, pero que Yaman estuvo dispuesto a asumir con Pasiu superíndice 3N y Determinaciu superíndice 3N. En definitiva, una bomba de información superíndice 3N que espero que hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado con tu doosla. Me siento muy orgulloso de ser el primero en traeros esta exclusiva. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro mucho. Usimo vuestro apoyo y vuestro cariño más menos sois la mejor comunidad del mundo. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Ahora, me gustaría que me dejarais vuestros comentarios. ¿Qué copyright os ha parecido esta noticia? ¿Os esperabais algo así? ¿Creéis que Yaman tiene posibilidades de triunfar en el mundo del boxeo? ¿Os gustaría verle pelear? ¿Qué copyright opináis de su rival, Ricardo el Martillo Mendoza? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y responderlos. Prometo leer todos vuestros comentarios y responder a la mayoría de ellos. Y para terminar, un último favor. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y si aún no estáis suscritos al canal, suscríbete ahora mismo. No os cuesta nada y me ayudas un montón superíndice 3N a seguir creciendo y a seguir creando contenido para vosotros. Cada suscripción superíndice 3N es una motivación superíndice 3N extra para seguir trabajando duro. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y seguidme en mis redes sociales, donde os mantendré copyright informados de todas las novedades. En mis redes sociales encontrar copyright y fotos exclusivas, vídeos del backstage y noticias de última hora sobre el proyecto de Yaman como boxeador. No os lo perduréis. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recordad, la vida es un ring, a su que salid a pelear por vuestros sueños más menos os.